Bueno, yo nací en Santiago en el 67 y en sí nací en Sabica. Y desde Sabica me duré 2 años ahí, nos mudamos al Ensueño. Ahí vivimos hasta en 1980 con mis padres. Mi papá se fue a Estados Unidos unos años anterior que eso, porque tuvo que irse a Estados Unidos a trabajar. Y nosotros nada, nos quedamos ahí en el Ensueño. Pero antes del irse, en sí nosotros teníamos boletas o parcos o bonos, como le dicen aquí, para venir a los Juegos de las Águilas, atrás del logado de primera. Y él fue el que me trajo a mi primer Juego de las Águilas. Y de ahí yo en sí me enamoré de las Águilas, el equipo favorito en sí de nuestra ciudad. Él fue el que me llevó a mi primer play, que en sí jugué pelota no en la calle, sino en el Centro Español, que en sí es un lujo para muchos, pero en sí ahí fue que empezó la pelota para mí. Nos marchamos en el 80 a Estados Unidos, a la Florida, a West Palm Beach, y fue una vida dura, de verdad que sí, de uno irse a Estados Unidos sin conocer, sin tener amigos. Teníamos familia, fuimos a casa de familia a vivir y éramos 3 más mis padres. Y fue un poco duro, como todos los inmigrantes. De ahí nosotros, mi papá, mi mamá consiguieron trabajo, nos mudamos a un apartamentico y seguimos luchando. Y yo seguí jugando pelota, jugué la pelota en la primaria primero y después en la secundaria. En sí, en la primaria fue 7º, 8º lugar, 7º, 8º grado, y después en high school, que es la secundaria, del 9º hasta el 12 grado. De ahí me gané una beca para jugar pelota en un college, y ahí seguí avanzando en mi carrera o en algo que me gustaba. Iba a la escuela porque era algo que tenía que hacerlo para poder jugar, porque había que pasar las clases. Pero en sí lo que me gustaba era la pelota, no los estudios. Pero pasaba mis clases. De ahí me escogieron en el sorteo en mi segundo año, Baltimore. No llegué a firmar porque era muy poquito dinero y tenía oportunidad de seguir estudiando en otra universidad, en Jacksonville University, en Jacksonville, en la Florida. Y jugué ahí, me fue bien, y los Chicago Cubs me draftearon o me escogieron en el sorteo y firmé. Jugué 2 años solamente, buscando un sueño para llegar a Grandes Ligas, pero la cosa es dura para llegar a Grandes Ligas, no es para todos. Así como los muchachos ahora que firman también sufren, así sufrí yo. Pero no lo cambio por nada, de verdad que no lo cambio por nada, porque conocí mucha gente, he conocido mucha gente, jugué con personas que llegaron a Grandes Ligas, pero también me enseñaron coaches y cosas de la vida que uno aprende durante el camino. Desde ahí entonces, después de la temporada 1990, me llegó mi papel que me votaron, un release, una carta diciendo que ya no necesitaban mis servicios, y me marché a la casa. Tomé un trabajo de hotelería en sí, y ahí me quedé trabajando, y también fui coach en una universidad que en sí iba después del trabajo a ayudar a un coach que yo conocía ahí. Ahí conocí al señor Carlos Ríos, que era scout de Atlanta en el 1992. Y lo conocí y me dijo: René, ¿tú quieres ser scout asociado? Scout asociado es algo
que en sí no le pagan a uno, pero uno aprende con esa persona, lo guía. Él me llevaba a los juegos de profesional, a los juegos de la high school y de college. Y fui aprendiendo a través de él. Y a final de ese año me dijo: René, ¿a ti te gustaría Dominicana trabajar con los Bravos? Y yo le dije: sí, porque me gusta la pelota. Me conseguí una entrevista con Chuck Lamar. Chuck Lamar fue el gerente de Tampa, el primer gerente de Tampa. Pero él era el director de scout durante ese tiempo, el 92, 93, y después se marchó a Tampa. Pero conseguí la entrevista. Chuck no estaba muy seguro que me quería contratar por la forma que yo era, muy callado. Él creía que los Leones aquí en Dominicana, los Leones, la gente poderosa como Winston Jenner, como Epi Guerrero, Rafael Ávila, esa gente que trabajaba, esos veteranos scouts que tenían mucho éxito aquí. No, él no creía que yo como jovencito de 24 años podía ganarle a ellos, pero me dio el chance. Vine en el 93 y hasta hoy estoy en la pelota gracias a Chuck Lamar y a Carlos Ríos. De ahí vine acá, anduve en toda la isla, sé la isla entera porque lo primero que hice fue alquilar un carro, me alquilaron un carro y me aprendí la isla porque yo no conocía a nadie en sí, en la pelota. Y marché. Me quedé 2 años acá viviendo entre Santiago, entre Santo Domingo, regresaba a Santiago, dependía donde siempre vivía en los dos sitios. Y antes de casarme me mudé a Estados Unidos, que fue en el 96, creo que fue, 95, 96. Me mudé a Estados Unidos, me comprometí con mi esposa, que es Claudia, que todavía la conocemos, bueno, la conozco desde los 12 años, y formamos una familia. Me quedé ahí en la Florida. En sí seguía viniendo a Estados Unidos, pero también ahí ya estaba viajando a diferentes lugares en Latinoamérica. Me dieron el cargo de coordinador de Latinoamérica para los Bravos de Atlanta, y así fue ascendiendo. En ese tiempo, entonces, en el 2001 creo que fue, sí, 2002. Bueno, en el 2001, los Dodgers de Dodgers me llamaron a Atlanta y me querían entrevistar para ser director de internacional. Yo rechacé la oferta porque John Sherholtz, el gerente de los Bravos, me prometió que él me iba a ser el próximo director. Eso no pasó en el 2002. Los Dodgers llamaron otra vez, entonces entrevisté y comencé con los Dodgers por 3 años para ser director de internacional con ellos. Ahí aprendí bastante, conocí mucha gente, aprendí mucho de picheo ahí en sí, de verdad, con Dave Wallace, con Rick Honeycutt, y conociendo gente y aprendiendo en los lugares que fui. Ahí duré 3 años. El señor John McCourt fue el que compró el equipo a mi segundo año de estar ahí, y él recortó un poco el presupuesto de firmar pelotero cada año, 2003, 2004 y 2005. Al llegar al 2005, yo le dije a Paul DePodesta, en ese entonces era el gerente, que yo no regresaba para atrás. Él me ofreció 2 años y yo le dije que no, que yo no iba a regresar, porque para ser exitoso en esto, uno está buscando pelotero, firmando pelotero, uno tiene que firmar pelotero. Entonces yo no creía que yo o la organización iba a ser exitoso, porque el presupuesto fue cortado de $3 millones a $750,000 en 3 años. Entonces ahí tomé la decisión de no regresar a los Dodgers. Regreso a los Bravos de Atlanta.
John me agarra de nuevo y por supuesto mi amigo y mi jefe en ese entonces con los Bravos era Dayton Moore, el que fue gerente y que ganó la Serie Mundial con Kansas City en el 2015. Ahí duró 8 meses en los Bravos. Dayton lo hacen gerente de Kansas City. Él me lleva a Kansas City en el 2006, agosto 16 del 2006, y me haces uno de sus asistentes y encargado internacional. Y hasta el día de hoy estoy aquí en Kansas City. Tengo 21 años en la organización. Me siento contento de lo que se ha hecho acá, de un equipo que en sí es mercado bajo y el único equipo, creo, que ha ido a la Serie Mundial año tras año, 2014 y 2015, que yo no creo que otro equipo lo ha hecho. La pasión mía es la pelota, enseñar a alguien que esté debajo, alguien que yo creo que puede ser alguien muy bueno en la pelota, que viene de una familia muy grande. Si conocen a Epi Guerrero, que lo conoce mucha gente, fue un gran buscatalento aquí en este país. Sus tíos, los Guerreros, que Patrick, Mike es su papá, pero Sandy, tío, y Fred. Y la persona que estoy hablando es, y lo tengo que decir, es Daniel Guerrero, un muchacho con mucha cualidad, con mucha sabiduría, mucho que ha visto en la pelota, porque su abuelo se lo llevaba a ver pelotero y aprendió mucho de su papá y de sus tíos. Y para mí, él es uno de los jóvenes dominicanos que tiene mucho futuro. No sé qué le puedo decir, sino que yo estoy muy contento de estar en la pelota, de mantenerme tanto tiempo en la pelota, y lo mío es la pelota, pelota y pelota, porque eso es lo que yo amo. Muchos de los muchachos que he estado aquí, sea en las Águilas, sea en la Liga Invernal o en muchos tiempos, yo lo vi de muchachos, como ejemplo, Carlos Gómez. Eso yo lo vi cuando era jovencito. Y el mismo gerente de las Águilas Cibaeñas, a Gian también lo vi y está acá. Pero mucho. Miguel Tejada, otro aguilucho. Pero son muchos años de memorias buenas. Se pasaron días tristes porque yo en sí no tenía ninguna familia aquí en Dominicana cercana, pero algo que siempre me animaba era levantarme temprano, ir a trabajar, ir a buscar peloteros y tratar de firmar el próximo Grandes Ligas. Bueno, Dayton Moore para mí es un gran amigo, un mentor, y también una persona que es como familia, consejero. En sí hablé con él esta mañana sobre el equipo y me dijo, yo veo los juegos, no me acuesto, no veo hasta el último inning, pero veo los juegos. Y Dayton, yo comencé con él, yo comencé en la pelota en 1993, él comenzó en 94. Él fue ascendiendo en diferentes posiciones en la pelota en Estados Unidos, desde scout de área, director de liga menores, director de scout profesional, internacional, hasta ser gerente y ser vicepresidente del equipo de Kansas City. Aquí es, para nosotros, tenerlo aquí en las Águilas es algo, tú sabes, no ha ayudado en sí, porque cuando uno necesita un consejo, uno puede llamarlo. Y él estuvo aquí hace par de semanas viendo el equipo y le gustó cómo va la cosa. Pero como mentor, como persona, no hay una persona mejor y alguien para trabajar que Dayton Moore. Yo voy a hablar un poquito de la Liga de Invierno. Mi primer
oficio, voy a decir, fue con el Escogido. Y era cuando Julito Jacín todavía tenía el equipo y me llama y dice: René, yo te voy a dar la gerencia. Pero ahí lo vende a Bonetti y a compañía. Le vende el equipo a ellos, entonces nadie me conocía. Bonetti no me conocía, pero la persona que me conocía era Junior Novoa. Moisés me conocía de lejito. Entonces Junior habló con Bonetti y Moisés y le dijo: ustedes deberían dejar a ese muchacho acá, él es bueno, porque ellos no me conocían. Y me dejaron, y ese fue el año que ellos cogieron ese equipo y ganaron su primer campeonato como dueño. Ahí yo paso entonces a Bonetti. Dice: René, vete a Puerto Rico, un equipo ellos tenían los Senadores. Y voy ahí con Araboy, pero fue un poquito desastroso. Fuimos a los playoffs y no pudimos ganar. Y ahí me desencanté un poquito. Y Junior me dijo: René, vamos a... No, ahí después fui a los Gigantes. Y la persona que en sí me recomendó fue alguien que es de pelota, que mucha gente no lo conozco, pero la gente que andan firmando peloteros lo conocen, que es ahora se me va, Devaní, pero bueno, él fue el que me recomendó a Samir. Y Samir me entrevistó, habló conmigo por teléfono, me llevó a los Gigantes y nada, traje a unos muchachos ahí que me ayudaran. Y el éxito de los Gigantes es, Pablo había hecho un buen trabajo, muy buen trabajo de desarrollar pelotero o firmar pelotero para llevarlo ahí. El material estaba ahí. Lo único que yo hice fue dar la luz verde, dejar que trabajaran que trabajaran el manager y sus coaches, y después traer algunos extras extranjeros para ayudar al equipo al final. Pero yo me acuerdo que no comenzamos la temporada muy buena. Audo y Wellington Audo era el manager y Wellington Cepeda era el pitching coach. Y no nos estaba yendo muy bien, pero entramos a round robin, creo de cuarto lugar, y con la ayuda de los importados, especialmente dos puertorriqueños, uno derecho y uno zurdo, logramos eso. Además, con el núcleo que tenía ese equipo, que en sí Segura fue uno de los principales que entró al final y hizo su equipo de verdad. Y alguien que todavía está jugando con el Licey es Mel Rojas Jr., que vino de refuerzo y metió palo. Ahí paso entonces al Licey con Junior, que Junior quería que lo ayudara y ganamos. Junior es una persona muy de verdad que deja a la persona trabajar, tiene mucho contacto y se hizo buen trabajo ahí. Entonces, de ahí entonces me voy otra vez a los Gigantes como asesor, porque el señor Samir para mí es un amigo, es una persona una familia muy unida, y siempre me ha gustado la forma que hacen las cosas. Y estuve ahí por unos cuantos años ayudando. El año ese que se ganó ahí otra vez de nuevo, que Pipe fue el manager, en sí ese equipo se puso todos los coaches se pusieron ahí antes de llegar al gerente general. Para que la gente lo sepa eso, porque creo que no lo saben, pero eso fue entre Alfredo, yo y otra persona ahí, porque Jesús llegó después de eso, pero el equipo estaba formado. Me quedé ahí un tiempecito más hasta llegar aquí. Yo no iba a ser mala gerencia o iba a ser un líder del equipo, porque no quería hacerlo más, pero hasta que las Águilas llamaron, que es algo que lo dije desde un principio hace mucho, que si las Águilas algún día me dieran la oportunidad de correr,
el equipo, yo tomaría este puesto. Y aquí estamos, contentos, de verdad orgulloso porque soy de acá, de esta ciudad. Y como le dije al principio, mi primer juego profesional fue aquí, atrás de Dogado de Primera, que mi papá me trajo. Y eso nunca se me olvida. Tú sabes, los colores amarillo, negro y blanco, eso se lleva adentro. Y aquí estamos con un grupo de personas de operaciones que en sí me siento muy satisfecho porque todos nos llevamos, hay una buena armonía, al igual que esos coaches que están trabajando fuerte ahí en ese camarín, en ese clubhouse, pues no lo sé decir en español. De verdad que Pipe como líder, magnífico, lo conozco por 11 años, es una persona que sabe manejar las diferentes personalidades que tiene el equipo, porque es un juego que se juega en conjunto, pero también hay mucha división porque cada mente es diferente y eso es duro de manejar. Pero el pitching coach con cada tremendo, la comunicación tremenda y los coaches de Tejada y lo demás es magnífico. Y de verdad que si le digo la verdad que si yo del principio de temporada dijera que íbamos a estar a 24 horas en este día, de verdad yo sé que íbamos a jugar fuerte, que íbamos a ser un equipo rápido y que íbamos a tener mucha energía. Pero este récord, de verdad que esos muchachos se lo han ganado, lo han hecho. Para mí son ellos, no, yo no me llevo ninguna fama, no quiero que las operaciones se lleven nada, sino esos peloteros y el capataz de nosotros.